Buenos días, hermanos. Hoy 26 de enero la Iglesia celebra la memoria de los santos Timoteo y Tito, colaboradores del apóstol San Pablo, que presidieron como obispos las iglesias de Éfeso y Creta respectivamente. Después de haber celebrado ayer la fiesta del apóstol San Pablo, la conversión del apóstol San Pablo, hoy la Iglesia nos regala la fiesta de estos dos colaboradores suyos, santos Timoteo y Tito. Vemos en primer lugar a San Timoteo. Timoteo, discípulo amado de Pablo, era probablemente originario de Listra, de Licaonia. Su padre era gentil, su madre se llamaba Eunice, era judía, creyente, fervorosa de fe, y abrazó el cristianismo con su abuela, la abuela de Timoteo. San Pablo alaba la fe de estas dos mujeres. Desde su juventud, nuestro santo se había entregado al estudio de las Sagradas Escrituras. Y cuando San Pablo se hallaba predicando en Licaonia, los cristianos de Iconio y Listra le hicieron tales alabanzas del buen natural de Timoteo, que el apóstol le nombró compañero suyo para sustituir a Bernabé, que se había quedado fuera de la evangelización. Aquella adopción desde la fe como hijo espiritual dio motivo para que el apóstol de los gentiles pusiera de manifiesto su celo y su prudencia, porque si bien poco antes se había negado a hacer circuncidar a un tal Tito, cuyos padres eran gentiles, con el propósito de demostrar la libertad del Evangelio y refutar a quienes sostenían que el rito de la circuncisión sería siendo un precepto en la nueva ley del Evangelio en el cristianismo, hizo, sin embargo, que se circuncidara a Timoteo, hijo de una judía, estimando que con ello le haría más aceptable a los ojos de los judíos, y al mismo tiempo demostraba que no era enemigo de la ley. San Juan Crisóstomo alaba la prudencia que mostró en este caso San Pablo. A ello añadiremos nosotros la alabanza y la obediencia de su discípulo, que no rehusó lo que su maestro y padre en la fe, Pablo, le decía a Timoteo. San Pablo impuso las manos a Timoteo y le confió el ministerio de la predicación. A partir de ese momento, como presbítero, vio en él no solo un discípulo y un hijo muy querido, sino un hermano y compañero en la fe y en el trabajo apostólico. San Pablo le llama hombre de Dios, y en su epístola a los filipenses dijo que nadie le estaba más unido en espíritu a él que el propio Timoteo. San Pablo visitó después de Listra todo el resto de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Embarcó rumbo a Macedonia y predicó en Filipos, Tesalónica y Berea. Acosado por el rumor de los judíos, tuvo que abandonar esta última ciudad, Berea, dejando allí a Timoteo para que confirmaran la fe a los hermanos que habían acogido el Evangelio. Al llegar a Atenas, mandó a buscarle, pero al saber que los cristianos de Tesalónica sufrían una cruel persecución, les envió a Timoteo como su representante para darles ánimo y fortalecerles en la fe. Timoteo se reunió con San Pablo en Corinto para darle cuenta de sus triunfos. El apóstol escribió entonces su primera epístola a los tesalonicenses desde Corinto. Después continuó sus viajes. De Corinto fue a Jerusalén y luego a Éfeso, donde permaneció 2 años. El año 58 proyectaba volver a Grecia y decidió enviar por delante a Timoteo y a Erasto como instructores en la fe para que atravesaran Macedonia anunciando a los fieles su próxima visita y recogiendo las limondas que se proponía mandar a los cristianos de Jerusalén, a los hermanos que estaban pasando carestía y necesidad en la ciudad santa. Después de este viaje, Timoteo se dirigió a Corinto, donde su presencia era necesaria para reavivar entre los fieles la enseñanza de su maestro. Es indudable que la recomendación que le hace San Pablo a sus discípulos está relacionada con este viaje. El apóstol esperó en Asia Menor a Timoteo y al reunirse partieron juntos para Macedonia y Acaya. Timoteo se separó de él en Filipos y volvió a reunirse en Troya. San Pablo fue arrestado a su regreso a Palestina y enviado a Roma, después de 2 años de prisión en Cesarea. Timoteo parece haber estado con él casi todo el tiempo, y San Pablo le nombra
el encabezado de sus epístolas a Filemón y a los filipenses. Timoteo fue también hecho prisionero por Cristo y confesó su nombre en presencia de muchos testigos, pero se le dejó después en libertad. Fue elegido obispo, San Pablo lo envió como obispo de Éfeso, donde, según parece, en presencia de muchos testigos, por inspiración del Espíritu Santo, San Pablo lo mandó para regir aquella iglesia. Cuando San Pablo regresó a Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia que hemos dicho de Éfeso, para acabar con los falsos maestros y ordenar presbíteros, diáconos y también incluso episcopos, obispos. San Juan Crisóstomo y otros padres suponen que el apóstol confió a Timoteo todas las iglesias de Asia. Todos hablan de Timoteo como el primer obispo de Éfeso. San Pablo escribió su primera carta a Timoteo desde Macedonia, la segunda a Timoteo desde Roma, donde estaba ya prisionero, pidiéndole que fuera a verle a la capital del imperio antes de su muerte. Esta segunda carta es una exhortación de ternura de San Pablo por su querido discípulo, por su hijo Timoteo en la fe. Le alienta en sus dificultades, procura reavivar en él la intrepidez y el fuego del Espíritu que recibió en la ordenación que había recibido por imposición de manos. Le da instrucciones sobre los falsos hermanos de aquella época y predice nuevos desórdenes y dificultades en la iglesia. Timoteo solo bebía agua, pero como su salud se resentía por las grandes austeridades, San Pablo le aconsejó que tomara un poco de vino. San Juan Crisóstomo comenta: no le dijo simplemente toma vino, sino toma un poco de vino. Y esto no porque Timoteo necesitara tal consejo, sino porque nosotros lo necesitamos, decía San Juan Crisóstomo. Timoteo era todavía joven por entonces, tenía alrededor de unos 40 años, según parece. No es, por lo tanto, difícil que haya ido a Roma a ver a su maestro. Debemos suponer que Timoteo fue nombrado obispo de Éfeso por Pablo, antes de la llegada de San Juan a esa ciudad. Una firme tradición afirma que San Juan, el apóstol y evangelista, el hijo de Zebedeo, ejerció también el apostolado en Éfeso y que supervisaba todas las iglesias de Asia. Los antiguos martirologios ponen a San Timoteo entre los mártires. Las actas de Timoteo, atribuidas en parte al famoso Polícrates, obispo de Éfeso, pero que parecen haber sido escritas en dicha ciudad en el siglo IV o V, resumidas por Focio, relatan que San Timoteo fue apedreado y apaleado por los paganos al manifestar su oposición a sus ceremonias. En efecto, el 22 de enero se celebraba la fiesta llamada Catagogía, y en ese día los paganos recorrían por grupos la ciudad, llevando en una mano un ídolo y en la otra un palo. Existen pruebas de que las supuestas reliquias de San Timoteo fueron trasladadas a Constantinopla durante el reinado de Constancio. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo hacen alusión a los portentos sobrenaturales, a los milagros que tuvieron lugar en el santuario de Constantinopla como una cosa de todos conocida. El texto griego de las actas de San Timoteo fue editado por un autor, Essener, en el cual, en vistas a la sobriedad de dicho texto, por lo que se refiere a los hechos milagrosos, se inclina a pensar que tienen una base histórica, que realmente sucedió así, y que se deriva tal vez de una crónica efesina. Nos encomendamos a San Timoteo y pasamos ahora a ver brevemente quién era Tito, el apóstol discípulo de Pablo. San Tito nació gentil y parece que fue convertido por San Pablo, quien lo llama su hijo en Cristo. En virtud y méritos le ganaron el afecto al apóstol San Pablo, pues encontramos que lo empleaba como secretario. Pablo lo trata como su hermano y colaborador, su socio en las labores de la evangelización. Ensalza su celo por sus hermanos y expresa el consuelo que en él encontraba. En una ocasión declaró que no estaba tranquilo porque no había encontrado a Tito en Troas.
fueron juntos al concilio celebrado en Jerusalén en torno al año 50, porque no había encontrado para debatir la cuestión de los ritos mosaicos, lo de la circuncisión, lo de tomar la sangre, etc. Y aunque el apóstol había consentido en la circuncisión de Timoteo para que su ministerio no fuera rechazado entre los judíos, no quiso permitir lo mismo con Tito, por el temor de que así se justificara el error de esos hermanos judaizantes, que sostenían que las celebraciones tenían que vivirse por quienes ya siendo cristianos habían pasado previamente por la circuncisión. Es decir, que para ser cristiano había primero que aceptar la ley de Moisés. Sin embargo, San Pablo decía que para ser cristiano solamente había que acoger a Cristo con fe y vivir en la gracia. San Pablo envió a Tito de Éfeso a Corinto para poner fin a varias ocasiones de escándalo y también para apaciguar las discordias en aquella iglesia. Lo recibieron allí con gran respeto y quedó satisfecho por lo que se refería a la penitencia y sumisión de quienes transgredían las normas dictadas por Pablo. Pero no consiguieron que aceptara de ellos ningún regalo, ni siquiera su propio sustento. Animaba en singular forma a esa iglesia. Ahí le suplicaron intercediera con San Pablo para obtener el perdón de los hombres incestuosos. Por segunda vez el apóstol lo envió a Corinto para reunir limosnas para los cristianos pobres de Jerusalén, como habíamos dicho antes, en la colecta que se había hecho, que referíamos ante la vida de San Timoteo. Todos estos detalles los sabemos por las dos cartas de San Pablo a los Corintios. San Pablo se detuvo algún tiempo en la isla de Creta para predicar la fe en Jesucristo, pero como las necesidades de otras iglesias requerían su presencia en otras partes, dejó como obispo y consagró como obispo episcopo a Tito para aquella isla, como responsable de la iglesia y de la comunidad cristiana, y lo dejó para que terminara el trabajo que él había comenzado. Podemos juzgar por la importancia del cargo la gran estima que San Pablo tenía por su discípulo. Pero más tarde, a su regreso a Europa, el apóstol le ordenó a Tito que lo encontrara en Nicópolis de Epiro y que se pusiera en camino tan pronto como Tíquico o Artemas, a quien había enviado para ocupar su lugar, llegara a Creta. San Pablo envió estas instrucciones a Tito en una epístola canónica, palabra de Dios, dirigida a él, la carta a Tito. Le mandaba que designara presbíteros para todas las ciudades, para todas las comunidades cristianas que se iban fundando en aquella isla. Así resumía las principales cualidades de un obispo y le daba consejos respecto a la propia conducta para con su rebaño, exhortándole a que mantuviese una estricta disciplina entre los cretenses, de lo que Pablo tenía una pobre opinión. Más bien, no tenía muy buena opinión, eran gente difícil. Esta carta contiene regla de vida para el obispo y también para los discípulos y para todos los cristianos. Después de una visita a Dalmacia, Tito retornó a Creta y todo lo demás que podemos afirmar de él es que terminó su vida laboriosa y santa con una muerte tranquila en edad avanzada. En Creta siempre se ha considerado a San Tito como el primer arzobispo de su iglesia, pero solamente hasta la época del Papa Pío IX fue cuando se le señaló en la iglesia occidental una fiesta especial para su honor el día 6 de febrero. Nos confiamos también a su intercesión y a la de San Timoteo. Santos Timoteo y Tito, rogad por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!